Bueno, listo. El día de hoy vamos a presentar el tema de urgencias endocrinas en pediatría. Mi nombre es Diana Zambrano, soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad del Valle. Como contenido de la charla tenemos la introducción y vamos a hablar de tres tópicos que son como los más importantes a tratar, que son las urgencias tiroideas, la crisis adrenal y la hipoglicemia. Como introducción tenemos que las urgencias endocrinológicas en la edad pediátrica no son muy frecuentes con respecto, pues, comparándola con la de los adultos. No, Sí, no tengo sonido yo, escúcheme. ¿Todos me están oyendo? Profe, ¿nos escuchan? Ahora sí, ahora Ah, sí. ok. Listo. Bueno, revista en especial importancia debido a su clínica. Por favor, pueden apagar los que están abiertos. Gracias. Revista en especial importancia debido a que su clínica es poco específica y la morbimortalidad derivada del diagnóstico tardío puede ser muy importante, por lo cual es clave conocer los aspectos básicos de estas patologías, poder detectarlas a tiempo e iniciar pues un tratamiento oportuno. Dentro de las entidades endocrinológicas que pueden causar una urgencia médica en todas las edades tenemos las urgencias tiroideas, como ya les había hablado, las patologías del páncreas endocrino, que en este caso pues no las vamos a tratar, la insuficiencia suprarrenal y en otros trastornos como metabolismos del sodio, del calcio y la hipoglicemia. En el caso de nuestra presentación, pues vamos a hacer énfasis en las urgencias tiroideas, en los trastornos de hipoglicemia y en las crisis suprarrenales. Entonces, estas emergencias endocrinas pueden ser unos sucesos aislados, o sea, que ocurran en un momento del tiempo o de la presentación clínica de nuestro paciente y que pueda que se resuelvan, como por ejemplo en el caso de algunas hipoglicemias. Sin embargo, también pueden ser la manifestación inicial de trastornos endocrinos y metabólicos que deben ser estudiados y que tienen pues tratamientos específicos. Siempre es importante que una anomalía aguda en un niño con enfermedad endocrina o metabólica conocida, pues puede dar como resultado una enfermedad intercurrente, también puede ser el resultado de un estrés emocional o del incumplimiento de los medicamentos del paciente. Entonces hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, e interrogar los antecedentes de nuestro paciente que debuta con una de estas urgencias. Entonces, para hablar inicialmente de las urgencias tiroideas, son, digamos, poco comunes en el departamento de emergencias, no es muy frecuente verlas, se presentan más que todo en los adultos, pero en la población pediátrica también podemos encontrarlas, sobre todo en algunos picos de incidencia, como por ejemplo los adolescentes. La enfermedad tiroidea es un problema común pues, en la población general y en las urgencias es difícil de diagnosticar inicialmente cuando el paciente pues, no debuta en una crisis tan severa porque los signos y los síntomas pues, pueden ser vagos e inespecíficos, lo que puede retrasar el diagnóstico de estas patologías y nos puede llevar pues a un manejo no adecuado o a un no manejo de la patología que en el futuro pueden debutar pues en los niños con las complicaciones como las crisis. La prevalencia de las alteraciones está relacionada con varios factores, principalmente ambientales, como por ejemplo el déficit de yodo. En cuanto al hipotiroidismo, se dice que la prevalencia del hipotiroidismo es aproximadamente de 4 a 5%. Las principales causas, pues, es el hipotiroidismo congénito, que es como lo que nos atañe, pero también hay, pues, digamos, en otras edades podemos encontrar, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que es, pues, más frecuente como en los adultos. Se presenta uno de cada 3.000 a 4.000 casos o pacientes, y hay poblaciones en donde hay mayor prevalencia, como por ejemplo en la India, que es de 1 en 2.500. En cuanto al hipertiroidismo, hablamos de causas ya más raras,
es más común en las mujeres que en los hombres y la prevalencia varía entre un 2 a un 5%, y la más común que podemos encontrar es la enfermedad de Graves o el bocio multinodular tóxico. Y en cuanto al hipotiroidismo, la mayoría, pues como ya lo vimos en pediatría, es congénito, pero en las personas, en los adolescentes, en la población adulta, pues la mayoría es adquirido, y el 66% de la base pues, de esta patología adquirida es una base autoinmune. Dentro de esas patologías, la causa más frecuente en los niños es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis linfocitaria. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que conocer que las hormonas tiroideas juegan un papel clave en la regulación del gasto energético y el metabolismo del sustrato, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo normales desde la edad tanto preconcepcional, pues en el embarazo, como posconcepcional y en el periodo de crecimiento del paciente. Estas hormonas tiroideas tienen varias acciones, la principal pues digamos que es una acción de calorígena y termorreguladora, es importante porque los síntomas tanto del hipotiroidismo grave como del hipertiroidismo pues están relacionados también con esto. También ayuda a aumentar pues, el consumo de oxígeno, estimular la síntesis y degradación de proteínas, regular mucoproteínas y el agua extracelular. Actúa también en la síntesis y degradación de las grasas, interviene en la síntesis del glucógeno y en la utilización de la glucosa. También es necesario para la formación de vitamina A, para el desarrollo del sistema nervioso central y periférico y en los procesos de contracción muscular y motilidad intestinal. Adicionalmente, participa en el desarrollo y la erupción dentaria. Entonces, como vemos, tiene múltiples acciones a nivel de múltiples organismos y cualquier alteración, tanto a la baja como pues, al alza de estas hormonas, puede generar cambios que están relacionados pues, con sus mecanismos de acción. Bueno, aquí vemos una gráfica en donde habla pues como de la fisiopatología en cuanto a la biosíntesis de las hormonas tiroideas y las concentraciones, la correlación pues con los desórdenes tiroideos. Acá en esta imagen de la izquierda podemos ver, por ejemplo, la alteración en cuanto a la unión de los anticuerpos de las inmunoglobulinas que se unen al receptor de la tiroides, y en ese caso pues está relacionado con la enfermedad de Graves, en la cual pues la unión de esos anticuerpos o de esas inmunoglobulinas al receptor genera una sobreproducción, una activación pues de la producción de T4 y de T3 libre. También vemos como que para la síntesis de hormonas tiroideas necesitamos el yodo. El yodo entra a la célula por un SIM portador de yoduro de sodio y este pues entra al citoplasma y aquí pues va a activar digamos unos canales, esos canales son los canales de pentina y por esos canales el yodo va a entrar pues al citoplasma de la célula. Aquí ya va a ser usado para generar pues las hormonas tiroideas como tal, mediante procesos de ionidación, y este se va a unir a la T3 y va a generar, pues, por la transformación, bueno, tiene dos procesos. Uno que necesita utilizar peróxido de hidrógeno, entonces el peróxido de hidrógeno se produce por una reacción enzimática aquí a nivel celular, y ese peróxido de hidrógeno va a ayudar a la deyodinación, pues, del yodo para generar la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, aquí vamos a tener que se necesita la enzima tiroperoxidasa para realizar esos procesos de oxidación del yodo, de maduración y unión a la tiroglobulina. Entonces, cuando se une la tiroglobulina con el yodo, van a generar pues las hormonas tiroideas, que pueden ser monoyodotiroxina o diyodotiroxina. Y ya dependiendo de si se une una con otra, por ejemplo, si tenemos dos diyodotiroxinas, pues se va a formar la T4, y si tenemos una diyodotiroxina con una monoyodotiroxina, se va a formar la hormona T3. Esas uniones que ya salen pues listas de aquí, de estos procesos enzimáticos, van a salir, pues se van a endocitar nuevamente y en los lisosomas van a generarse la proteólisis y la deyodinación. En ese caso,
ya tenemos entonces la formación como tal de la T3 y la T4 y esas van a salir pues a los capilares para hacer su acción a nivel tanto central pues como en el hipotálamo de control o negativo, como a nivel de la hipófisis también de control negativo, porque cuando se producen T3 y T4 pues se bloquea el eje para que se deje de producir tanto la hormona liberadora de tirotropina como la TSH a nivel de la hipófisis. En ese caso, pues hace el feedback negativo. Y ya la TSH, pues lo que hace es activar esos receptores para que se den los procesos de conjugación de la tiroglobulina y pues nuevamente se dé el proceso, ¿listo? En ese caso tenemos pues que la concentración de TSH va a exhibir un patrón circadiano y pues el sustrato pues para esa síntesis, como ya lo vimos, es el yodo. La liberación de esa T3 y T4 pues va a estar regulada tanto por las concentraciones de TSH séricas, en el 10 al 20% para T3 y el 100% para T4 en el suero, que son secretados directamente por la glándula tiroides. Y pues la enzima más importante para ese metabolismo tiroideo es la 5-monodeiodinasa, que genera el 80 al 90% pues, restante de la T3 se va a derivar de la monodeiodidación periférica de la T4. Entonces, generalmente, pues eso es como se produce las hormonas tiroideas, teniendo en cuenta que la mayoría de la T4 liberada en sangre es producida pues por un mecanismo periférico y no un mecanismo pues, a nivel central. Esa monodesyodación secuencial también se puede producir en numerosos tejidos como el hígado, los riñones, la piel y la placenta. Y generalmente pues la TSH tiene una meseta durante varias horas y pues posteriormente disminuye. En cuanto a la función tiroidea, pues tenemos que hay un incremento de la síntesis y secreción que puede generarnos una enfermedad que se conoce como el hipertiroidismo, y cuando tenemos una disminución de la síntesis y secreción de esas hormonas, pues va a generarse una enfermedad que la conocemos como hipotiroidismo. En este caso lo que nos atañe pues son dos patrones severos que se pueden presentar en estos pacientes, que son el coma mixedematoso y la tormenta tiroidea. En cuanto al coma mixedematoso, se da por la presencia de un hipotiroidismo clínicamente severo. Ese hipotiroidismo se presenta de forma crítica y va a generar unos cambios a nivel de diferentes sistemas, principalmente a nivel del sistema cardiovascular con disfunción cardiovascular, a nivel del sistema respiratorio y a nivel del sistema nervioso central, que son los tres órganos que se afectan. También está relacionado porque, como vimos, las funciones pues, de las hormonas tiroideas, ellos ayudan a regular múltiples funciones metabólicas, y cuando esta está disminuida, pues nos va a generar una hipofunción orgánica que ocurre muchas veces cuando tenemos hipotiroidismos prolongados o severos. Si no se reconoce tempranamente y no se trata, la mortalidad es extremadamente alta. Y pues es importante saber que no es un trastorno muy frecuente en pediatría, pero puede presentarse en algunos casos en los meses de invierno, relacionados con los cambios de temperatura que puede desencadenar pues, el cuadro, sobre todo en aquellos pacientes que tienen defectos de autoinmunidad. Algunos factores precipitantes para que se desencadene pueden ser las infecciones como neumonía, sepsis, infección urinaria o influenza, las cirugías, pacientes que van a cirugías por cualquier motivo, el trauma, las quemaduras, ¿sí? Como vemos acá, pues la hipotermia ya relacionado con el invierno, las drogas como algunos sedantes, medicamentos cardíacos como los betabloqueadores o la amiodarona, algunos medicamentos como el litio, la fenitoína o la renina, y puede desencadenarse también por otros trastornos hematológicos, trastornos como el ACV o el sangrado gastrointestinal. Y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, pero esto también es un poco más frecuente en la población adulta. Las causas pues de tiroidismo que ya les comenté, pues están el hipotiroidismo congénito, que es como el más frecuente en nuestra población pediátrica, pero también puede ser la tiroiditis de Hashimoto, que se ve más como en adolescentes. En cuanto a los síntomas cardinales de la enfermedad y las manifestaciones del mixedema agudo, pues que se puede llamar también o denominar mixedema coma, están principalmente las alteraciones de la piel y de los tejidos blandos, en donde vamos a ver un edema generalizado,
con un edema periorbitario marcado. Los pacientes presentan tosis, la piel está seca y fría, y muchas veces tenemos el paciente que tiene macroglosia y como si estuviera botagado. Neurológicamente vamos a ver un paciente hipotérmico, con letargia, con estado mental alterado, que es como lo que más se presenta en la parte neurológica, aunque puede llegar a presentar convulsiones y en relajación pues de los reflejos o hiporreflexia. A nivel cardiovascular vamos a tener dos componentes principales, que son la bradicardia y la hipotensión. A nivel respiratorio podemos encontrar pues hipoventilación, hipoxia en algunos pacientes y depresión respiratoria en casos más severos. Y a nivel gastrointestinal, constipación, hilio paralítico y megacolon en algunos casos. En cuanto a la parte hematológica, pues importante que la mayoría presentan anemia y leucopenia y pueden presentar una injuria renal, que generalmente es glomerular, pues con afectación de la tasa de filtración. En cuanto al mixedema, se da por la disminución pues del aclaramiento metabólico de todas las sustancias que se generan, porque no puede haber, pues como no hay una buena función de la tiroides en cuanto a su función de ayudar al metabolismo de ciertas sustancias. Se genera citis, derrame pleural o derrame pericárdico en cuanto a la acumulación de fluidos, y hay una reducción también en cuanto al impulso ventilatorio, que es de origen hipóxico, en donde hay una disminución de la frecuencia respiratoria que puede llevar a narcosis por la acumulación de monóxido de carbono y somnolencia. También hay una disminución en la contractilidad cardíaca, que genera disminución del volumen latido y por lo tanto un compromiso del gasto cardíaco. Es pues muy frecuente que el paciente se presente pues como un estado como de sobrecarga, al parecer pues hídrico. Los niveles para el diagnóstico, pues los niveles de T3 y de T4 van a estar disminuidos, tanto la T4 total como la T4 libre, y generalmente tenemos unos niveles muy elevados de TSH, porque pues es una respuesta a esa disminución de la T3 y la T4, ¿sí? Cuando tenemos, pues como ya vimos en el mecanismo, cuando estas dos hormonas están disminuidas, pues da una respuesta a nivel central para producir más TSH. Sin embargo, pues eso no ocurre, y por lo tanto, pues el paciente se genera con un déficit de estas dos hormonas, que son las activas, y va a generar pues los síntomas. Entonces, también podemos encontrar alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia. También podemos encontrar hipoglicemia, aumento de los azoados, las enzimas hepáticas pueden estar aumentadas, puede haber hipercolesterolemia y niveles altos de CPK. En la radiografía de tórax, pues buscar siempre el compromiso cardíaco y los derrames pleurales que pueden estar presentes, y a nivel del electrocardiograma podemos encontrar bradicardias sinusales con voltajes disminuidos, una alternancia eléctrica en el trazado, anomalías de las ondas ST y T y prolongación del intervalo QT. En cuanto al ecocardiograma, podemos encontrar hipertrofia septal, estenosis subaórtica y derrame pericárdico, y hay algunos diagnósticos diferenciales que es la situación por la cual uno puede confundirse en el diagnóstico. Por ejemplo, un paciente pues que un diagnóstico diferencial grande es la sepsis, también la hipoglicemia, la hipotermia por exposición no ambiental. En los pacientes pediátricos también podemos tener insuficiencias adrenales, pues acá en los pacientes adolescentes, pues el síndrome conversivo. En cuanto al tratamiento, pues aquí tenemos como un algoritmo de tratamiento. Entonces, algunas, digamos, en cuanto al pues manejo, tenemos un paciente que se presenta con los signos y los síntomas que están relacionados con hipotiroidismo, y en ese caso pues vamos a hacer el diagnóstico con las hormonas tiroideas, tanto para evaluar a nivel central como periférico, y si tenemos pues la T3 y la T4 disminuidas y la TSH elevadas, un paciente con los signos y los síntomas de un mixedema, que básicamente se definen acá por hipotermia, alteración del estado de conciencia e inestabilidad cardiovascular, pues ese paciente lo vamos a tener que iniciar un manejo agudo. Generalmente sus pacientes que entran en el servicio de urgencias, los objetivos es normalizar sus signos vitales, estabilizar al paciente, mejorar el estado de conciencia, y siempre este paciente pues debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos
para hacer un seguimiento estricto posteriormente. En urgencias, ¿qué debemos hacer? Pues así como en agudo, obtener un acceso o 2 accesos venosos, que sería lo ideal, considerar cómo está el estado, digamos, de inestabilidad cardiovascular de nuestro paciente y en la parte respiratoria, sobre todo si necesita o no un soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo, con intubación o un soporte mecánico pues no invasivo. Y en ese caso, el tratamiento inicial pues trataríamos de corregir todos los trastornos fisiológicos que tenga el paciente, si tiene hiponatremia, si tiene hipoglicemia. Si hay hipotensión severa, pues en el caso tal podemos usar vasopresores. Siempre debemos tener una temperatura ambiente cálida, tratar la hipotermia con mantas calientes y almohadillas calientes o almohadillas térmicas, y evitar corregir pues tan rápidamente esa temperatura, esa hipotermia, porque también nos puede generar un colapso vascular por vasodilatación periférica. En el caso del tratamiento ya puntual, pues entonces la administración de levotiroxina, tanto la levotiroxina, pues que es la T4, pero también podemos administrar T3, que es la triyodotiroxina, y ya les voy a mostrar pues las dosis. Y también en algunos casos podemos usar dosis de hidrocortisona o dexametasona, que nos ayuda sobre todo a mejorar la parte de la función pues, o del metabolismo de la glucosa. Podemos también proveer otras medidas, como por ejemplo los líquidos isotónicos, y en el caso de que no estemos seguros de que se trate pues, de esta entidad, usar antibióticos de amplio espectro, porque pues como ya lo vimos, uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes es la sepsis, hasta que hayamos excluido la infección. Dentro del tratamiento farmacológico, entonces tenemos que el uso de la T4, intravenosa, aquí en Colombia, pues que yo haya visto intravenosa, ¿no? La T3 pues sí sé que está en algunas ocasiones disponible. También se puede utilizar vía oral por sonda orogástrica. La dosis de carga es de 200 a 500 microgramos, que son 4 microgramos por kilo si es menor de 50 kilos. Y la de mantenimiento entre 50 y 100 microgramos al día, que puede ser una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo. Si el niño es menor de 50 kilos, pues se calcula por peso. La T4 pues permite una conversión lenta a nivel periférico de T4 a T3, por lo cual sería ideal pues hacer una terapia combinada en donde utilicemos tanto la T4 como la T3 en pues, las dosis que vemos acá, porque nos ayudaría pues a corregir más rápidamente digamos como los efectos del déficit de hormonas, sobre todo a nivel cardíaco, y pues disminuye también el uso de inotrópicos y de la terapia, y si los pacientes pues se recuperan más rápido. En el caso de que el paciente dentro de nuestra analítica adicional presente una insuficiencia suprarrenal, pues el manejo es con esteroides, que ya pues también lo vamos a ver en la parte de las crisis adrenales. Ahora pasando pues al otro espectro, está la tormenta tiroidea o la crisis tirotóxica, también es pues un trastorno un poco común. Sin embargo, se trata de un estado grave de hipertiroidismo asociado a un riesgo inminente pues para la vida del paciente. Está causado por la exageración de las manifestaciones clínicas de la tirotoxicosis y ocurre más comúnmente en la enfermedad de Graves y en la tiroiditis autoinmune. El diagnóstico y la intervención pues, tempranas de estos pacientes son cruciales para disminuir su morbimortalidad, dado que si no se trata, la mortalidad puede ser tan alta como un 30%, y ocurre siempre en el contexto de un hipertiroidismo que no está controlado o un hipertiroidismo en el cual se asocia un factor precipitante o ambos. ¿Sí? Puede ser un paciente que no se esté tomando sus medicamentos o que esté no diagnosticado y que haya adicionalmente un factor desencadenante de las crisis. Entonces, aquí tenemos algunos factores que pueden precipitar la tormenta tiroidea. Dentro de ellos, importante pues también que algunos pacientes pueden presentar sobredosis de levotiroxina. La dosis máxima de levotiroxina pues es hasta
10 gramos, posterior a 10 gramos, pues generalmente ya hay, digamos, una sobredosis del medicamento y los efectos no son inmediatos, sino que son generalmente retardados por el pico de acción de la hormona. Las infecciones son las más frecuentes, también algunos pacientes que intercurren con enfermedad aguda, sobre todo traumas, infartos, pues en los pacientes, digamos, pues ya adultos, falla cardíaca congestiva. También en aquel paciente hipertiroideo en el que no se ha realizado pues, cirugía de tiroides, aquel paciente que está probablemente pues, preparado para el procedimiento quirúrgico, la descontinuación de la medicación antitiroidea también puede ser una causa, la terapia de yodo se ha visto que está relacionada, aumenta pues los niveles de la hormona tiroidea circulante y también el uso de contraste yodado. En algunos casos, pues los pacientes que están durante el embarazo o durante la labor del parto. En cuanto a la fisiopatología, los principales problemas de emergencia en cuanto a la tormenta tiroidea están relacionados con los efectos inotrópicos positivos que pueden producir estas hormonas. Hay una liberación repentina pues de la hormona tiroidea a la circulación con un desacoplamiento de esa fosforilación oxidativa a nivel celular que aumenta la termogénesis excesiva, pérdidas de líquidos insensibles, también como resultado del aumento en el metabolismo y de la sudoración que se produce en estos pacientes, compensando con taquicardia y pudiendo llevar a hipertermia por acción directa de las hormonas tiroideas sobre el sistema pues también de conducción cardíaca. Tenemos que hay un aumento de la presión de pulso con un aumento de la contractilidad cardíaca y una disminución de la resistencia vascular periférica y una activación importante del sistema nervioso simpático por una regulación positiva de los receptores beta-adrenérgicos. La hormona tiroidea es capaz pues, de activar estos receptores y generar todos estos cambios hacia el alza. Entonces ahí está la hipertensión, el aumento de la frecuencia cardíaca, es una hipertensión más de predominio sistólico con una hipotensión diastólica. Pacientes cursan pues, con hipertermia en algunos casos importante, en la mayoría de los casos es una fiebre que es muy alta, pero a veces se puede desarrollar cuadros de hipertermia, puede haber taquicardia sinusal o fibrilación auricular y pues es un paciente que tiene falla cardíaca, en algunos casos pues sí es muy severa, temblores, sudoración, náuseas y vómito, agitación, el paciente puede entrar en un episodio de psicosis, delirio que puede llevar pues más tardíamente a un coma, ictericia y es muy frecuente el síntoma de dolor abdominal. Incluso pues cuando el paciente logra salir de esa tormenta o de esa crisis tiroidea, los que sobreviven muchas veces pueden tener daños irreversibles a largo plazo como daño cerebral, la enfermedad cerebrovascular o insuficiencia renal y en algunos casos psicosis. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos niveles séricos de hormonas tiroideas elevados, tanto la T4 libre como la T4 total y la T3 libre. También vamos a tener, al contrario pues del hipotiroidismo, una TSH que está indetectable, porque hay pues un aumento de esas hormonas tiroideas y un feedback negativo a nivel central. Vamos en este caso a tener electrolitos que están dentro de rangos normales y siempre hay unos hallazgos a nivel de la trastornos de la función hepática, leucocitosis en el hemograma o leucopenia que pueden estar presentes. En cuanto a la búsqueda digamos, causas, siempre debemos buscar autoinmunidad tiroidea con anticuerpos contra el receptor de tiroides, antitiroperoxidasas y antitiroglobulina. Y siempre realizar un electrocardiograma, pues buscando la presencia de fibrilación auricular, que es como lo más importante. Tenemos acá, hay algunos scores que se han realizado. Estos scores son, digamos, como unos parámetros que nos ayudan a buscar pues, el diagnóstico más rápidamente, entonces nos dan la clasificación
de puntajes. Acá tenemos la de la temperatura, un puntaje máximo de 30 con temperaturas por encima de 39,9, el compromiso del sistema nervioso central, en donde tenemos ya un paciente que tenga agitación, delirium o convulsiones. Entre mayor compromiso, mayor puntaje. El compromiso gastrointestinal, donde ya hay pues náusea, vómito, diarrea o dolor abdominal, marcan un puntaje, y ya más severo, ictericia. También en cuanto a la disfunción cardiovascular, evalúa la taquicardia, la presencia o no de fibrilación auricular, la presencia o no de falla cardíaca congestiva, y si hubo o no un evento precipitante. Y al sumar los puntajes, si tenemos un portaje por encima de 45, pues muy probablemente estamos ante un paciente que está en una tormenta tiroidea. En cuanto al manejo, entonces tenemos acá una tabla que nos presenta un paciente que tiene síntomas y signos y síntomas de hipertiroidismo, en donde hay una disminución de la TSH, una supresión y un aumento de la T3 y la T4 libres, y que se presenta pues con los signos típicos de una tormenta tiroidea. En este paciente tenemos que iniciar pues un manejo de reanimación. Lo inicial es poner pues al paciente estable, entonces acceso vascular, considerar si está muy comprometido, por ejemplo, pues un paciente que tenga un Glasgow menor a 8, un paciente con dificultad o franca dificultad respiratoria, una falla cardíaca severa, pues si necesita o no, o tiene criterios para intubación. También vamos a iniciar oxígeno pues a bajo flujo, incluso en algunos casos puede requerir pues lo que ya les había hablado, la ventilación mecánica, la infusión de cristaloides isotónicos, y en el caso que tenga algún trastorno hidroelectrolítico, pues que no es común, deben corregir lo más pronto posible para evitar que el paciente tenga ese estado hipermetabólico que puede llevar pues a hipertermia y a la deshidratación. También vamos a instalar medidas pues, de enfriamiento en el paciente, ahí a nivel del servicio de urgencias, y el primer manejo en estos pacientes es la administración de propanolol, que debe ser ajustado pues, según la frecuencia cardíaca y la tensión arterial de nuestro paciente, pero en general de 1 a 4 miligramos por kilo día. Se puede dar vía oral o intravenoso, según la estabilidad clínica pues, de nuestro paciente. También podemos administrar adicionalmente pues el tratamiento específico con propiltiuracilo o metimazol, y en el caso tal también podemos utilizar soluciones de Lugol o estas soluciones lo que ayudan es a disminuir pues como la producción de esas hormonas tiroideas y generar pues así una disminución pues de la acción periférica de estas. También podemos administrar en estos pacientes hidrocortisona o dexametasona, también pues en aquellos en los que sospechemos que puedan tener un compromiso adrenal secundario, y siempre admitir pues a la unidad de cuidados intensivos para su tratamiento. En el caso de las dosis del propiltiuracilo, generalmente vamos a utilizar una dosis de carga que va de 12 a 20 miligramos por kilo, y en el caso del metimazol las dosis de carga son de 60 a 100 miligramos. Idealmente, pues utilizar el metimazol, que tiene menos efectos secundarios que el propiltiuracilo, pues un perfil de seguridad mucho más amplio. Los objetivos pues del tratamiento son disminuir la secreción de esas hormonas, antagonizar su acción periférica y aliviar los signos y síntomas, y tratar pues los factores desencadenantes de los signos pues más severos de la enfermedad. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal aguda, las crisis adrenales, entonces tenemos tenemos que también se llaman crisis de Addison, pueden generar una afección potencialmente mortal, pueden resultar en insuficiencia pues, aguda resultar de la insuficiencia aguda de hormonas suprarrenales, tanto los glucocorticoides y en algunos casos los mineralocorticoides, más frecuente pues una falla en cuanto a la producción de glucocorticoides. Puede haber también afectaciones que son parciales, ¿sí? Que no son totales, y también afectaciones que son globales, que son de presentación más severa. El reconocimiento debe ser precoz, debido a que si no se inicia pues, rápidamente una terapia adecuada, pues la supervivencia también pues, de estos pacientes puede estar comprometida.
En cuanto a la etiología, pues tenemos varias clasificaciones, entonces está la insuficiencia suprarrenal primaria, la secundaria y la terciaria. Dentro de la primaria hablamos de la enfermedad de Addison, que es una patología netamente de afectación de la glándula suprarrenal, en donde vamos a encontrar niveles bajos de cortisol y niveles elevados de ACTH, debido a que esas glándulas suprarrenales pues sufren una destrucción parcial. Entonces, en el caso tal, pues como hay una afectación de la glándula, pues el cortisol no se produce, pero se sigue produciendo el estímulo para que produzca a nivel central ACTH, por lo tanto sus niveles van a estar elevados. En cuanto a la secundaria, dadas un defecto, aquí como vemos acá en la hipófisis, entonces en ese caso vamos a tener unos niveles bajos de cortisol, pues porque no se va a producir adecuadamente ACTH, o va a estar en rangos, digamos, normales a bajos, y vamos a tener lo que sí a nivel central, pues un aumento de la producción de la hormona liberadora de corticotropina, que es un aumento de la CDH. Y a nivel terciario ya son defectos centrales hipotalámicos, en donde vamos a encontrar disminución de todo, tanto de la CRH como de la ACTH y del cortisol. Esas anomalías, entonces, como vimos, pueden ser centrales, ¿sí?, que están relacionadas con la hipófisis y el hipotálamo, o pueden ser primarias propias de la glándula, que es la clasificación pues, que más se utiliza. Acá vemos entonces en cuanto a la fisiopatología, a nivel central o en el sistema nervioso central, tenemos la producción de la CRH, que es la hormona liberadora corticotropa. Esta va a activar la liberación de ACTH a nivel de las células corticotropas de la hipófisis anterior, y la ACTH lo que va a activar es la producción a nivel de las glándulas suprarrenales, sobre todo de la corteza, la producción pues de los glucocorticoides. De los mineralocorticoides, pues a nivel de la corteza, sobre todo glomerulosa. Entonces acá tenemos una gráfica en donde vemos la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular de esa corteza suprarrenal, y en ese caso pues vemos como del primero, digamos como para la síntesis de estas hormonas necesitamos pues es del colesterol y del metabolismo del colesterol para generar cada una de ellas. Es importante pues en este caso conocer que en la zona fascicular se produce como última instancia pues, del metabolismo del colesterol, se produce el cortisol, y pues para ello necesitamos varias enzimas o procesos enzimáticos que deben estar intactos para que esto se pueda desarrollar. Y ya a nivel de la zona glomerulosa tenemos la conversión pues, de ese colesterol a diferentes metabolitos que pueden, finalmente nos dan origen pues a la aldosterona, que es como digamos la más comprometida en algunas enfermedades que afectan específicamente las vías enzimáticas del procesamiento del colesterol hasta llegar a la aldosterona. Entonces, acá como vemos en esta gráfica, pues dependiendo de la zona en donde tengamos algunos déficits específicos, van a alterarse ciertas enzimas, como por ejemplo la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que puede generar pues acumulación de ahí para atrás pues de todos los precursores y generar los síntomas en los pacientes. Por ejemplo, hay otra alteración como la déficit de la 21 hidroxilasa, que nos puede desarrollar pues, un déficit de cortisol y de aldosterona, y acá tenemos otro déficit enzimático que es la 11-beta hidroxilasa, que solamente nos va a afectar la vía del metabolismo del colesterol hacia los mineralocorticoides como la aldosterona. Entonces, dependiendo en qué punto yo tengo alteración de esas enzimas, como por ejemplo aquí la 17-alfa hidroxilasa, también nos afecta el metabolismo de los andrógenos, de la testosterona. Y asimismo, pues van a ser las manifestaciones clínicas de mi paciente. Entonces, como sabemos, la secreción de esa ACTH y del cortisol, pues tiene un carácter episódico, está marcada por el ritmo circadiano también y está acoplado al patrón de sueño-vigilia de nuestro paciente, que hace que se produzca el cortisol o pues como que se active esta vía, todos los impulsos o aferencias que van hacia el sistema nervioso central y que lo recibe el tronco del encéfalo y el sistema límbico en respuesta a señales externas como estímulos dolorosos o a estrés. También puede ser tanto físico como mental, que inducen rápida elevación del ACTH y del cortisol plasmático. La secreción del cortisol tiene unos picos, un pico máximo entre las 4 y las 8 de la mañana antes de despertar,
los valores pueden estar hasta de 20 microgramos por decilitro y una mínima concentración entre las 8 y las 12 de la noche, en donde los valores caen hasta 5 microgramos por decilitro. Aquí vemos cómo, digamos, alteraciones a nivel de esa glándula suprarrenal pueden generar ciertos cambios o compromisos a nivel de los distintos órganos. Entonces tenemos alteración de la función mental, causando delirio o fatiga, también alteraciones a nivel del incremento pues, de la reabsorción de potasio. Esto puede generar hipercalemia, sobre todo cuando hay compromiso de los mineralocorticoides. Cuando hay deficiencia de aldosterona podemos tener también aumento de la reabsorción de sodio a nivel renal, lo que nos va a generar disminución, perdón, de la reabsorción de sodio, lo que nos va a generar hiponatremia. Y cuando hay afectación ya de la vía del colesterol o deficiencias de colesterol, pues vamos a tener aumentos en la ADH, que es la hormona vasopresina, lo cual nos genera también pues una hiponatremia. Adicionalmente, a nivel vascular, pues se va a generar incremento de la permeabilidad capilar. A nivel hepático tenemos disminución de la gluconeogénesis, lo que nos va a generar hipoglicemia. A nivel muscular tenemos una reducción de la contracción y la liberación de aminoácidos. Y a nivel celular tenemos afectación tanto de la inmunidad como el tejido graso, en el tejido graso reducción de los ácidos grasos libres, y a nivel de la inmunidad pues lo que genera es un incremento de la actividad antiinflamatoria porque hay una disminución en la funcionabilidad de esos factores antiinflamatorios que hace que se produzca más hacia una respuesta inflamatoria con producción de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y el bloqueo de la funcionalidad del factor NF-kappa beta, que es a nivel nuclear, donde hay activación celular y de las vías inflamatorias. Entonces, estos cambios pueden surgir de una deficiencia absoluta o relativa de cortisol, dado que el cortisol pues tiene una vida media corta, relativamente corta de 90 minutos, y ya cuando hay deficiencias de cortisol, la actividad de los tejidos o de esos glucocorticoides a nivel tisular, pues va a ser insuficiente para mantener la homeostasis del organismo y se presentan todos los cambios secundarios a esa supresión. También va a afectar a las poblaciones celulares inmunes, como por ejemplo los neutrófilos, donde puede haber neutropenia, puede haber eosinofilia y linfocitosis, que los podemos encontrar fácilmente pues, en el hemograma. Dentro de las causas, pues están las causas primarias, que ya las vimos, entonces en estas causas primarias están todas la hiperplasia pues, suprarrenal congénita y todos sus defectos, tanto de deficiencias enzimáticas que son autosómicas recesivas, la más común, el déficit de la 21-hidroxilasa, en el que se presenta en el 95% de los pacientes, es un niño que se presenta con un síndrome perdedor de sal y una virilización al examen físico, y de ahí pues están las deficiencias de otras enzimas que son menos frecuentes. Dentro de esas, la 17-hidroxilasa, que también puede ser un déficit en la desmolasa, que genera también un síndrome perdidor de sal, pero al contrario pues del caso de la 21-hidroxilasa, el paciente pues no tiene unos genitales más ambiguos. También puede ser de origen autoinmune, es frecuente de origen primario, la enfermedad de Addison, que es pues muy frecuente sobre todo en los adolescentes, y puede coexistir con pacientes que tengan diabetes mellitus insulino dependiente, pues por la generación de respuesta autoinmune también hacia las células beta del páncreas. Condiciones más raras, pues la hipoplasia adrenocortical congénita, el síndrome de Albrooth, que es una deficiencia de cortisol, pero es que también presentan alacrimia y acalasia, la hemorragia de las glándulas adrenales por trauma por infecciones, por ejemplo, por meningococo, infecciones por histoplasma o tuberculosis. A nivel del hipoadrenalismo central, pues están las congénitas, en donde vamos a tener que esas pues ya generan causa secundaria terciaria por afectación del hipotálamo en la hipófisis. Podemos tener el síndrome de silla turca vacía, la displasia septo-óptica, la displasia pituitaria o el daño a nivel del hipotálamo e hipófisis. Tumores como los craneofaringiomas o los disgerminomas, el trauma, la radiación directa, infecciones a nivel del sistema nervioso central o infecciones o algunas otras causas que son pues, idiopáticas.
Y hay algunas causas que son mixtas, pueden ser centrales y primarias. En ese caso, es muy importante los pacientes que tienen tratamientos crónicos o agudos por esteroides y hay una supresión del medicamento abrupta. O pacientes que tienen hijos de madre que están tomando medicamentos esteroideos y que pues tienen una transición, una supresión transitoria pues por el parto. En cuanto a la epidemiología, pues cada año del 6 al 8% de los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen una crisis, es algo más frecuente en pacientes con hipoadrenalismo primario. Los estudios con terapia de reemplazo crónica para la insuficiencia suprarrenal pues han revelado una incidencia de 5 a 10 crisis suprarrenales por cada 100 pacientes año y con una tasa de mortalidad por una crisis suprarrenal de 0.5 pacientes por año. Generalmente puede ser pues, menos frecuente, probablemente debido a que se conserva parcialmente la secreción de cortisol en algunos pacientes, sobre todo en aquellos de insuficiencia suprarrenal secundaria, así como en algunos casos pues, de esos pacientes pueden tener todavía función de los mineralocorticoides, sobre todo aquellos que tienen hipoadrenalismo primario. Hay, digamos, algunos factores de riesgo que debemos buscar en estos pacientes, como los antecedentes de crisis suprarrenales previas, la presencia de síndrome poliglandular autoinmune, la presencia de otros síndromes pues, autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, las afectaciones coexistentes no endocrinas como por ejemplo el asma y las enfermedades cardíacas pueden predisponerlos a tener una crisis, y el uso de corticosteroides de acción corta en dosis más bajas de las recomendadas en pacientes con la enfermedad. También tenemos factores precipitantes como causas infecciosas, las más frecuentes son las causas virales, y en estos pacientes tendremos en algunos casos shock séptico que puede llegar a desencadenar las crisis hasta un 57%. Aquellos pacientes que tienen lesiones graves o cirugía mayor, el ejercicio o el estrés emocional también puede desencadenar una crisis. Pacientes que requieren quimioterapias, como por ejemplo pacientes con melanomas, la falta de adherencia a la terapia de reemplazo de los esteroides o el cese agudo de esa terapia iniciadas por otra causa, y algunos pacientes que toman medicamentos que pueden ser inductores de la citocromo P3A4, como la carbamazepina, la rifampicina y la fenitoína, que pueden generar una insuficiencia suprarrenal secundaria. Es importante saber que los niños que reciben esteroides farmacológicos, tanto orales como inhalados, son todos propensos a sufrir de una crisis en la fase aguda de algunas enfermedades febriles, sobre todo cuando presentan diarrea y vómito, porque puede exacerbar la deshidratación, disminuir la absorción de los medicamentos que están tomando y pues por lo tanto esos pacientes van a requerir un manejo adecuado con un aumento de la dosis que se llama pues la dosis de estrés que comúnmente pues se conoce en la práctica clínica. En la clínica vamos a tener que es un paciente que se presenta con un deterioro agudo del estado de salud, alteraciones hemodinámicas agudas como hipotensión o taquicardia sinusal, anomalías marcadas de los electrolitos, como ya lo vimos, hiponatremia, hipercalemia o hipoglucemia, que no son atribuibles a otra enfermedad, y que después de la administración parenteral de glucocorticoides, estas características pues, que son atribuidas a esa insuficiencia suprarrenal pueden resolver sustancialmente. Un paciente que lo encontremos en crisis aguda puede ser un paciente que parezca un paciente pues choqueado, paciente crítico, y es importante siempre que realizamos un paciente así, pues buscar bien en los antecedentes médicos del niño, porque así podemos resolver pues el diagnóstico diferencial con mayor prontitud. Entre los signos y síntomas está pues la anorexia, las náuseas, el vómito, es muy importante el dolor abdominal, sobre todo a nivel lumbar y a nivel de la fatiga, la debilidad que presentan estos pacientes. Puede ser un paciente que se presente con mareo postural o con síncope o muy confuso. Y en cuanto a los signos, son lo más frecuente tener un paciente que tiene un dolor abdominal que puede simular pues, un cuadro de abdomen agudo, una hiperpigmentación cutánea que se presenta solamente pues, en los pacientes con insuficiencia adrenal primaria, debido a la aumento de la acción
de la propiomelanocortina, que genera la hiperpigmentación en la piel. También paciente que se presenta con fiebre y en algunos casos en los niños pues no vamos a tener hipotensión inicial, sino que vamos a tener aumento del llenado capilar, taquicardia y colapso circulatorio pues ya como última instancia en donde ya haya un shock severo. Alteración de la conciencia con delirio, una humilación o un estado de coma. Y en la bioquímica es importante pues la hiponatremia, la hipercalemia, la hipoglicemia, y en algunos casos pues ver la neutropenia, la eosinofilia y la linfocitosis, y pueden cursar con anemia leve normocítica. Dentro de los paraclínicos iniciales, pues medir bien la función hepática, la función renal, los electrolitos, gases venosos. Es importante, pues muchos presentan acidosis metabólica, con brecha aniónica normal, y los niveles de cortisol los debemos medir inmediatamente junto con los niveles de ACTH. Podemos hacerlo en una muestra inmediata cuando el paciente está en la crisis, pero lo recomendado es hacerlos en la mañana porque ya vimos que pues, a esa hora el niño tiene el pico de cortisol y son unos niveles pues, más acertados. También en algunos casos podemos medir la actividad de la renina plasmática, sobre todo en aquellos pacientes en los que sospechemos déficit de mineralocorticoides, y ya pues más allá del estudio medir los niveles ya propios de la aldosterona o de algunas enzimas implicadas en algunos déficits específicos. Generalmente buscar pues cómo está la homeostasis del sodio, entonces buscar el cálculo del FENA, buscar cetonuria en estos pacientes y si hay pues daño del riñón o de esa filtración pues glomerular. Y se debe pedir T4 en el caso de que se sospeche un hipopituitarismo para ver si todas las hormonas pues, de producción a nivel central en el eje están disminuidas. En cuanto, pues aquí están las determinaciones basales, pues en la insuficiencia suprarrenal, entonces la CTH, por ejemplo, en la primaria, como ya lo vimos, puede estar aumentada, en la secundaria, en la tercera puede estar normal o disminuida, la renina plasmática, perdón, va a estar aumentada en la primaria y va a estar disminuida normal o en la secundaria o terciaria. El cortisol, vamos a tener unos niveles bajos tanto en la primaria como en la secundaria y la terciaria, y la aldosterona vamos a tener niveles disminuidos en la primaria y normales en la secundaria y la terciaria. Entonces nos ayudan esta medición de estos parámetros pues, hormonales, nos ayudan a diferenciar de qué origen o de qué etiología es nuestra insuficiencia suprarrenal para no retrasar pues el tratamiento. Debemos hacerlos posterior a la instauración de la terapia aguda y no solamente medir cortisol aisladamente porque pues esto puede ser engañoso ya que nos puede mostrar un valor normal o dudoso dependiendo de la hora del día en la que se tome el examen. En cuanto al tratamiento, pues eso es una urgencia médica, dada que el paciente pues, puede llegar a fallecer si no se hace un tratamiento rápido. Debe ser dirigido a reponer la volemia del paciente, a corregir el equilibrio ácido-base y a normalizar los iones. Y la base del manejo es la administración de líquidos y electrolitos, la terapia con corticoides, que es lo fundamental, y monitoría hemodinámica neurológica y respiratoria. Siempre debemos tener 2 accesos venosos, tanto para pues, la administración de la terapia como para la toma de muestras inmediatas cuando realicemos la canalización pues, del paciente. La hidrocortisona, como es el pilar del manejo, generalmente es un fármaco de elección, ya que pues, se puede utilizar fácilmente por vía endovenosa y tiene un mayor efecto mineralocorticoide. Vamos a dar un bolo inicial de 50 a 75 miligramos por metro cuadrado y posteriormente vamos a continuar con una dosis de mantenimiento que se puede dar cada 6 horas o en infusión continua. Si el tratamiento inicial es exitoso, que generalmente lo vamos a ver en las primeras 24 horas, podemos pasarlo a vía oral, ¿sí? En dosis habituales de 2 a 3 veces pues la dosis habitual que reciba nuestro paciente. Entonces, lo general que se realiza es la duplicación de esa dosis, disminuyendo gradualmente según la respuesta del paciente durante los próximos 2 a 3 días. Digamos, valorará añadir pues la acción de un mineralocorticoide como la fluocortisona, en el caso de que también tengamos un paciente que tenga signos y síntomas que correspondan a una deficiencia de mineralocorticoides.
En el caso del shock o hipovolemia grave, pues debemos manejarlo como un shock hipovolémico, entonces con bolos de isotónicos. Y en el caso que el paciente tenga hipoglicemia adicionalmente, pues a agregar a eso pues el flujo metabólico correspondiente con dextrosa al 10% si es necesario. Se pueden repetir hasta 3 bolos de solución salina y los líquidos endovenosos de mantenimiento los podemos dejar con dextrosa al 10 o al 5 según pues el control glucémico de nuestro paciente. En cuanto a la hiponatremia, dependiendo del grado de hiponatremia, pues vamos a tratar de hacer la corrección. Si es una hiponatremia grave, pues vamos a tratar de hacer pasar suero salino al 3% hipertónico, endovenoso rápido en 20 a 30 minutos, pero si es severa o moderada, tenemos que hacer correcciones un poco más lentas, o olvidar que son máximo 10.000 equivalentes al día de la corrección, porque podemos hacer pues complicaciones como desmilinización pues entropontina, que puede generar pues mayor complicación en nuestro paciente. Aquí están pues las fórmulas con las cuales corregimos el sodio, dependiendo de la severidad del cuadro. Y en el caso de presentar hipercalemia, pues podemos utilizar la corrección con el gluconato de calcio, que debe administrarse de forma endovenosa en un tiempo de 15 minutos, y también podemos usar bicarbonato sódico o insulina rápida o regular en una perfusión endovenosa, junto, no olvidar, pues con el aporte de glucosa. Generalmente, pues esto nos ayuda a corregir al paciente en cuanto a la hipercalemia, que generalmente es severa en algunos casos. Y ya finalizando, hablar de hipoglicemia. La hipoglicemia es un trastorno metabólico pues, más frecuente de la infancia, es el signo de presentación de una lista larga de desórdenes clínicos, incluye las formas transitorias y las formas permanentes que son ya causadas por trastornos metabólicos o endocrinos, tiene potenciales efectos deleterios y secuelas a largo plazo. Como tal, no es una enfermedad, sino una manifestación bioquímica del fracaso de alguno de los complejos mecanismos homeostáticos del organismo que llevan a su aparición. Constituye, digamos, el principal, la glucosa pues a nivel sanguíneo constituye, o plasmático, perdón, constituye el principal sustrato energético del organismo, sobre todo a nivel cerebral, y está regulada pues por factores neuroendocrinos que van a controlar ese proceso, digamos, como de entrada de glucosa a las células y de aporte. Dentro de los órganos glucodependientes está el sistema nervioso central, el cristalino, los hematíes y la médula renal, que pues, dependen exclusivamente de la glucosa como sustrato energético, y se da su difusión hacia las células por difusión facilitada, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, por unos transportadores que son los GLUT. Esos son transportadores de proteínas de glucosa. Hay 14 tipos y en el sistema nervioso central los más importantes es el 1 y el 3. Depende su uso, digamos, o su introducción hacia las células, depende exclusivamente de la concentración en el plasma, o la concentración sanguínea, sobre todo a nivel arterial, y esas concentraciones normales de glucosa varían dependiendo pues de ciertas patologías o condiciones, pero en general de 70 a 128 o 130 miligramos de decilitro, que en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo van a mantener niveles de glucosa que oscilan entre 14 y 41 miligramos. Cuando esas concentraciones descienden a nivel sanguíneo y se disminuyen a 36 miligramos de decilitro, pues la utilización cerebral de la glucosa va a superar el transporte hacia el interior de las células y vamos a generar pues una disminución del aporte funcional, con una disminución de la funcionalidad de las células neuronales y pues un daño ahí a nivel celular. La glucosa plasmática viene de 3 fuentes: de la absorción intestinal de carbohidratos en la dieta, pero también podemos liberarla de los depósitos acumulados en forma de glucógeno en el hígado, es proceso que se denomina glucogenólisis, y la liberación sintetizada de nuevo, que se llama gluconeogénesis, que se da a partir de precursores que incluyen el lactato, el piruvato, algunos aminoácidos y en menor medida el glicerol. Y la última opción para uno digamos, obtener glucosa o el organismo obtener glucosa son el metabolismo de los ácidos grasos metabolizados a cuerpos cetónicos, y que estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por los tejidos periféricos.
El hígado y el riñón son los principales encargados de realizar, pues digamos, como el metabolismo y el aporte de esa glucosa adicional, el hígado en un 90% y el riñón en un 10%, porque tienen unas enzimas que son necesarias pues, para poder liberar la glucosa a la circulación a partir de la degradación del glucógeno. También en adipocito podemos encontrar pues, un aumento de esa glucosa a nivel periférico, y también tenemos ahí las enzimas necesarias para la gluconeogénesis, que las pueden producir para pues, poder generar glucosa de otros sustratos energéticos. Dentro de las defensas metabólicas del organismo, que lo que hacen es generar un control pues, de esa utilización de la glucosa, entonces están unas hormonas que son contrarreguladoras, ¿sí? Generalmente cuando aumenta pues la producción de insulina y nosotros comemos y se aumenta la glucosa plasmática, vamos a tener que la insulina va a inhibir todos esos procesos de glucogenólisis, de gluconeogénesis, lipólisis y cetogénesis. Y las contrarreguladoras, que son el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y la epinefrina, se van a activar cuando hay procesos de ayuno. Entonces, como vemos acá, las primeras 4 horas después de una ingesta, ¿no? El consumo de una carga de glucosa, pues la insulina es la que más va a actuar en que se genere esa, digamos, esa introducción de la glucosa pues a las células, pero después de las 4 horas en los niños se ha visto que ya se empiezan a activar esas hormonas contrarreguladoras, que son las primeras que se activan, el glucagón y las catecolaminas, haciendo que haya un aumento pues del glucógeno, ¿sí? Como una glucogenólisis, en donde hay activación pues de ese proceso, ¿sí? Generalmente a nivel hepático y pues ya más tardíamente a nivel renal. Después de las 16 horas de ayuno, entonces vemos que ya se activan otras hormonas adicionales, como por ejemplo las catecolaminas y la hormona de crecimiento, y esa hormona de crecimiento pues va a estimular la lipólisis y la epinefrina va a estimular la lipólisis y la cetogénesis. Y en el tiempo, pues el glucagón se va a mantener en niveles bajos, estimulando también esa cetogénesis, que va a producir, pues, que tengamos unas reservas, digamos, ahí en nuestro organismo para, pues, no generar una hipoglicemia severa. Y las de respuesta rápida, pues, son la epinefrina y el glucagón, y las de respuesta más lenta a nivel del cortisol, que se activa más tardíamente después de las 16 horas, y la hormona de crecimiento. En cuanto al ayuno prolongado, entonces tenemos que cuando tenemos un ayuno, pues dependiendo de la edad, va a ser más corto el periodo de ayuno que un individuo, digamos, soporte. Entonces, en ese caso vamos a activar otras vías metabólicas como la oxidación de ácidos grasos libres o las mitocondrias hepáticas para generar la energía necesaria para hacer la gluconeogénesis. Con el hígado, pues, va, digamos, en el tejido adiposo a degradarse esos ácidos grasos y eso va a llevar a la producción de acetil-CoA, que en el hígado o en los tejidos extrahepáticos se va a metabolizar, una parte por el ciclo de Krebs, generando, digamos, un metabolismo anaerobio, aerobio, perdón, y otra parte por metabolismo anaerobio que va a generar lactato. Y a otra parte se va hacia la conversión de cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos se liberan a la sangre periférica y unos son, digamos, eliminados por la orina y los otros se van al pulmón generando acetona. A nivel del músculo esquelético y cardíaco, pues se produce, digamos, un aporte también de aminoácidos que también va a generarse de ahí, pues, energía para al final de todo, pues, obtener glucosa, y pues estos tejidos lo que hacen es disminuir su funcionamiento, pues, para ahorrar glucosa. Y en niños pequeños este proceso se puede dar a partir de las 12 a 18 horas de ayuno. Tenemos también, digamos, cuando bajo alguna condición patológica se disminuyen esos niveles de glicemia, se genera una secuencia con unos umbrales glicémicos que pueden generarme signos y síntomas y pueden llevar al final pues al deterioro de la función cognitiva. Entonces, entre más baja sea la glucosa, pues vamos a tener signos de alarma más severos, y a partir de niveles de glicemia por debajo de 70 vamos a tener aumento ya de las hormonas contrarreguladoras como el cortisol y la hormona de crecimiento, que nos va a llevar a gluconeogénesis y lipólisis, y después por debajo de los 55 alteraciones auditivas y visuales, y por debajo de los 50 deterioro de la función cerebral, teniendo en cuenta que estos valores son mucho más altos
son mucho más bajos, perdón, a los valores en los cuales el paciente produce síntomas. En cuanto a la tolerancia al ayuno, sabemos que los niños lactantes y niños pequeños, pues ellos toleran más horas de ayuno más cortas y periodos más cortos de ayuno. Entonces, por ejemplo, en los recién nacidos hasta solamente 6 horas, los niños menores de 1 año hasta 18 horas, en los mayores de 1 año 24 horas y después de los 5 años ya los periodos de ayuno que tolera una persona son más prolongados. Cuando más pequeño el niño, pues necesitamos más glucosa porque tenemos mayor consumo a nivel cerebral por el tamaño del cerebro, mayores depósitos, menores depósitos de glucógeno a nivel hepático, mayor cantidad de tejido muscular y adiposo que nos puede disminuir pues, la gluconeogénesis, mayor liberación de adrenalina con mayor umbral de glucosa, que eso puede llevar pues, a que haya cetogénesis, y el cerebro de estos niños es más vulnerable a la hipoglicemia y a los eventos pues secundarios crónicos que pueden suceder por ella. Entonces, cuando tenemos hipoglicemia clínica, pues la vamos a definir como concentraciones de glicemia por debajo que generen síntomas o que causen síntomas y signos de deterioro de la función cerebral. Entonces, la definición clínica es esa, generalmente una glicemia que genere síntomas o signos que puedan comprometer pues, a mi paciente, pues es difícil reconocerlos inicialmente en algunos niños, sobre todo porque los niños más pequeños son inespecíficos y en muchos casos no es posible establecer un punto de corte límite pues, de lo que es una glucosa plasmática normal o anormal o un nivel de glucosa plasmática por debajo del cual se produzca un daño como tal. Sin embargo, pues la interpretación de la determinación de esa glucosa puede estar sujeta digamos, también a potenciales errores de artefactos. Por ejemplo, los glucómetros pueden estar alterados, no están calibrados, hay errores en la técnica o en la toma de la glucometría, y eso nos puede llevar a errores en el diagnóstico, también teniendo en cuenta que la glucosa a nivel capilar es 20% mayor a la plasmática. En general, pues vamos a hablar de unos valores que son como los que se ha llegado en consenso, que son cualquier glicemia por debajo de 60, que esté confirmada mediante la determinación del laboratorio con una glucosa plasmática o central. Sin embargo, pues a un paciente que tenga por debajo de 60, que esté con síntomas, yo siempre le debo iniciar tratamiento y pues en la misma muestra que yo le tome ahí, debo confirmarla con una glucosa central. Y cuando está por debajo de 50, en aquellos pacientes sintomáticos, si el tratamiento pues debe ser urgente y en muchos casos pues no, si no lo puedo hacer inmediatamente, de tener la muestra inmediata, pues debo iniciar mi tratamiento de inmediato. Lo ideal es que uno tenga una muestra cuando tiene una glucometría por debajo de 50, una muestra de sangre en el momento de presentar los síntomas, pero pues en muchos casos no es posible. Es sobre todo pues en lactantes y niños pequeños tener en cuenta que pueden estar entre comillas asintomáticos, pero te pueden tener unos cambios mínimos pues en sus síntomas, como por ejemplo debilidad o un paciente que esté como pálido o hipotermia que me pueda hacer sospechar de una hipoglicemia. En el caso de los niños más grandes, pues puedo utilizar la triada de Whipple, que es signos y síntomas pues compatibles con hipoglicemia, la baja concentración plasmática de esos valores de glicemia y que esos valores, esos signos y síntomas van a desaparecer después de restituir yo el valor normal de la glucosa. Dentro de los síntomas están los neuroglicopénicos, que están dados por la alteración de la función cerebral, y los neurogénicos, que están dados por la activación del sistema nervioso autónomo. Entre los más graves a nivel central está pues que el paciente presente convulsiones, que presente irritabilidad, letargia y al final pues puede llevar al coma también. Y en los neurogénicos es importante el temblor, la taquicardia, la fatiga, la palidez y la debilidad. Como causas, pues hay muchas causas, tanto por exceso o acción de la insulina, como por ejemplo en los niños con hipoglicemias hiperinsulinémicas, por hiperinsulinismo tanto perinatal como monogénico ligado a alteraciones específicas genéticas. También tenemos los defectos de la respuesta contrarreguladora, en este caso está el hipopituitarismo, las deficiencias congénitas de ACTH, hay defectos precisos en la glucogenólisis y la gluconeogénesis, como la glucogenosis tipo 1, también en la oxidación de ácidos grasos, y en los transportadores de glucosa, y en algunos pacientes también los errores, pues algunos errores innatos del metabolismo, como acidosis metilmalónica, etc. En cuanto a la hipoglicemia, las causas relacionadas por edad en los recién nacidos después de los 7 días,
La más común es el hiperinsulinismo persistente. También está el hipopituitarismo y los errores innatos del metabolismo y la galactosemia. En los menores de 2 años, el hiperinsulinismo sigue siendo una de las causas principales y los errores innatos del metabolismo, y entre 2 y 8 años ya se cambia y está la hipoglicemia cetósica benigna del ayuno. Es importante la parte cetósica porque pues ahí cuando medimos cuerpos cetónicos en estos pacientes en sangre y en algunos casos en orina puede estar presente y es como el diagnóstico diferencial, pero también puede darse por intoxicaciones o fallo hepático. Y en mayores de 8 años, ya más que todo, buscar siempre a nivel causas pancreáticas. También otras causas, la desnutrición, la suspensión abrupta del ATPN, enfermedades como la malaria o la shigella y algunos pacientes críticos que estén en unidad de cuidado intensivo con soporte vasoactivo o ventilación mecánica. Para el diagnóstico, generalmente está, digamos que se debe hacer una historia clínica pues, muy detallada, ver qué comió el niño, la última ingesta, antecedentes perinatales para buscar factores de riesgo y también buscar evidencia al examen físico de algunas alteraciones fenotípicas que nos puedan hacer pensar en algún síndrome específico o algún trastorno específico, como por ejemplo la glucogenosis, hepatomegalia, la insuficiencia suprarrenal con dolor abdominal, o algunos síndromes específicos que nos puedan generar pues, trastornos de la homeostasis de la glucosa. Este es un algoritmo diagnóstico en donde vemos un paciente con hipoglicemia, determinamos la glucosa a nivel capilar y los cuerpos cetónicos y definimos si nuestro paciente se confirma inmediatamente pues, con una muestra central. No debemos retrasar el envío de la muestra, ya que pues entre más se demora en llegar al laboratorio, más va a descender los valores, sobre todo por cada hora que pase, 6 miligramos por cada decilitro, y después podemos clasificar a nuestro paciente con una hipoglicemia en no cetósica y cetósica, dependiendo de los cuerpos cetónicos. Si es no cetósica, pues lo más probable es que sea por hiperinsulinismo, por defectos de la beta-oxidación, y en caso de ser cetósica, pues ya vamos a buscar otros defectos de hormonas contrarreguladoras a nivel metabólico o a nivel, pues, idiopático, una cetosis idiopática. También hay otro algoritmo importante que es este, donde tenemos nuestro paciente por hipoglicemia, debemos tomarle una muestra crítica que incluye los cuerpos cetónicos en sangre, el beta-hidroxibutirato, el lactato, los ácidos grasos libres en sangre, la insulina y el cortisol, que son como lo más recomendado en la parte aguda, y ahí vamos a clasificar a nuestro paciente en cuanto a si es una situación de hipoglicemia espontánea o una hipoglicemia provocada, que la podemos hacer mediante el test de ayuno. En el caso de una urgencia, pues lo vamos a hacer espontáneo cuando nuestro paciente se presente al servicio de urgencias, y en el caso de encontrar que el paciente tiene 2 espectros, si está acidótico o no acidótico, en este caso el paciente no acidótico con cuerpos cetónicos negativos y ácidos grasos negativos, pensar más en hiperinsulinismo, hipopituitarismo o hipoglicemia transitorias. Y si están los cuerpos cetónicos negativos y los ácidos grasos aumentados, pues son un defecto de la beta-oxidación. En cambio, nuestro paciente con acidosis es más que todo medir los niveles de lactato. Si están elevados, podemos pensar defectos de la gluconeogénesis, y si están elevados los cuerpos cetónicos, ya pues esas son otras causas que son pues ya de otros orígenes específicos. También podemos, digamos, instaurar un tratamiento rápido que no debe demorarse. Después de extraer la muestra crítica, asegurar 2 accesos venosos, mantener la glucosa plasmática, y lo ideal es mayor a 70 miligramos decilitro, mientras podemos iniciar la vía oral y tratar pues ya las causas específicas. Cuando tenemos un paciente con hipoglicemia sintomática, lo ideal es iniciar un tratamiento rápido, ¿sí? Con un bolo de dextrosa a 200 miligramos por kilo, 2 cc por kilo de dextrosa al 10%. Se debe administrar lento para evitar la hipoglicemia reactiva por liberación de insulina a alta tasa, y se debe continuar con perfusiones continuas de dextrosa al 10 o hasta el 12.5 por vena periférica, con unos flujos metabólicos en lactantes hasta de 8 miligramos por kilo minuto y en los niños mayores hasta 5 miligramos por kilo minuto, con controles cada 30 minutos hasta que la glicemia esté estable y luego cada 2 a 4 horas. No debemos interrumpir nunca abruptamente la infusión porque podemos generar
nuevamente episodios de hipoglicemia, y si persiste la hipoglicemia, pues dar un bolo adicional e incrementar el flujo metabólico, que lo máximo, digamos, por periféricos, un flujo de 12 miligramos por kilo minuto, y ya si necesito flujos más altos, yo puedo administrarlo por una vena, por un acceso central, en donde puedo ya manejar flujos metabólicos mucho mayores, con concentraciones, no, mezclas de concentraciones de líquidos dextrosados. En cuanto al tratamiento, pues adicional a aquellos pacientes que tienen sospecha de hiperinsulinismo y que requieran flujos metabólicos muy altos, debemos pues sospechar esta enfermedad, y en ocasiones necesitan la administración adicional de glucagón, que puede ir dependiendo de la edad: menores de 7 años 0.5 miligramos, mayores de 7 años 1 miligramo por dosis, puede ser endovenoso, intramuscular o subcutáneo, y el pico de acción es muy rápido, de 10 a 15 minutos, con una respuesta bastante buena, lo cual pues nos puede hacer sospechar el diagnóstico de esta patología. Y en casos graves de hipoglicemia, en un paciente que no tenga acceso venoso y que nosotros, digamos, necesitamos tratar rápidamente la hipoglicemia, podemos utilizarlo en estos casos que no tengamos pues un acceso rápido para el tratamiento. Y pues eso es como lo que tenía para hoy. Diana, muy bien.